Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez quiero hablar de los shonen neketsu, los shonen de pelea, los shonen nuestros de cada día, los que ya conocemos de muchas obras históricas, estos shonen de peleas de el aventurero, el chico que tiene un poder oculto, que va y se enfrenta en un torneo y bueno, ya sabemos los tipos de historias genéricas o mal llamadas genéricas que tienen estas estructuras de historias que venimos viendo hace muchísimos años y que es muy difícil que lleguen a tener un final bueno, o que generalmente tienen finales malos o más o menos finales medio tibios que no llegan a ser finales realmente buenos. Entonces me puse a analizar cuáles son las razones de que una u otra o casi todas tengan finales que no dejen contento a su público. Entonces bueno, me puse a analizarlo y lo dividí en 5 categorías más o menos. Vamos a empezar. La primera es las editoriales. Ya sabemos que estas historias generalmente se centran en la Shonen Jump, que es una editorial que suele meter mano en sus historias, en sus mangas, suele influenciar a los artistas, a los mangakas, entonces rara vez las obras son realmente pulcras o realmente tienen todo lo que al autor le hubiera gustado involucrar. Entonces bueno, como vimos en series más o menos como Bakuman, sabemos que los editores son parte fundamental de las historias y de cómo se desarrollan y de cómo se ejecutan la obra de los mangakas, porque son como los productores musicales. Los editores son como el fan número uno de la obra, son los que aprueban el manuscrito, son los que siguen el autor, son los que les dan consejo para qué rumbo tiene que dirigir su historia, qué elementos tiene que agregar, qué elementos tiene que sacar, a qué le tiene que prestar atención, son los que miden la popularidad con el público, lo que saben, lo que quiere la historia. Entonces sabemos que los editores tienen una influencia muy fuerte en los mangas y generalmente pueden ser buenos o malos, como vimos en la serie Bakuman, donde en el primer momento teníamos a la pareja de los protagonistas que tenían el primer editor que los apoyaba, que les daba un buen feedback, que les ayudaba a que su historia mejorara, y después cuando cambian de editor se vienen abajo, empiezan a hacer una obra infantil, les toca como un editor nuevo que les da muchas libertades, que no los ayuda demasiado y terminan en decadencia. Entonces sabemos que muchas veces los editores son parte fundamental del fracaso de algunas obras, como puede ser el caso de Boku no Hero Academia, que según tengo entendido cambió de editor cerca del tomo 9, 10, y después de eso se nota que la obra tiene unos cambios de ritmo diferentes y que no es la misma realmente del tomo 10 en adelante, como que se empiezan a acelerar más, se empiezan a cometer más errores y como que la obra pierde esa potencia que tenía del tomo 1 al 10. Esa es una de las razones que pude ver. Otra de las razones y de la interferencia de las editoriales con las obras puede ser el ejemplo con Dragon Ball Super, por ejemplo, que no lo saben terminar de explotar y sigue, no termina. Y realmente lo que queda hoy en día es una copia mal hecha de lo que era Dragon Ball hace 20 o 30 años atrás. Todo esto es responsabilidad obviamente de Shueisha, que quiere seguir lucrando con las obras, y pasa esto también como pasa con Boruto, que es una monstruosidad que nunca debería haber existido, pero bueno, como las editoriales lucran con los mangas, estas cosas siguen sucediendo. El punto número 2 es que suele pasar que los autores no tienen un final pensado o se mueven a corto plazo, es decir, empiezan una obra, la presentan en la Shonen Jump o la presentan en diferentes editoriales, presentan el manuscrito y tienen una idea media, una idea a corto plazo que es para presentar, para aceptar, y después viene el desarrollo y la presión de que no te cancelen la obra en los primeros tomos, ¿no? Especialmente en el caso de la Shonen Jump tenés que tener una popularidad bastante importante para que no te cancelen y tener una cierta estabilidad. Entonces en obras como, qué sé yo, Bleach o Tokyo Ghoul, me parece a mí que el autor no supo terminar la obra, tenía una idea inicial y después pasado cierta cantidad de tomos se pierde y ya no saben cómo terminarla, y bueno, sabemos que terminan con finales malos. Especialmente sabemos en tipos de revistas como la Shonen Jump, donde los presionan a los autores para que suban la popularidad, y si no, si caen en el ranking abajo del número 15, tienen posibilidad de cancelación. Eso lo vimos bastantes veces. Y aunque no lo parezca, también pasa en otras revistas. Yo hablo siempre de la Shonen Jump porque es donde más obras shonen neketsu leí, pero esto pasa en muchas otras editoriales y revistas. El punto número 3 es la salud, el agotamiento o la presión de los autores, que también es un factor muy importante. Recordemos Yu Yu Hakusho, que es uno de los shonen más importantes de todos los tiempos y uno de los cuales se basan muchísimas obras y de los que se toman muchas referencias, como por ejemplo Jujutsu Kaisen de la actualidad. Entonces, ¿qué pasó con Yu Yu Hakusho? El autor Togashi tuvo problema de la espalda y a medida que la historia iba avanzando él se iba enfermando cada vez más y al final no pudo terminar la obra y hizo un final así remachado
a las apuradas porque ya no podía seguir dibujando la obra con la periodicidad necesaria, y lo mismo está pasando ahora con Hunter x Hunter. Entonces sabemos que la salud es un factor bastante importante para que los autores tengan un buen desempeño en su obra. Otro factor es el agotamiento, como pasó con Naruto. En el caso de Kishimoto, él sabía el final de Naruto, ya lo tenía pensado, pero ¿qué es lo que pasó? Se cansó, se pudrió, estaba agotado, quería terminar el manga porque realizar un manuscrito semanal para la revista es agotador, entonces quería tener una vida, ya estaba cansado de Naruto, dijo ya fue, lo dibujo así nomás, y el final se fue apurando, se fue acelerando y se fueron cometiendo muchos errores que ya sabemos que terminaron en un final muy malo y que después devino en Boruto, que es todavía peor y más nefasto. La presión también, como dije con el punto anterior, suele pasar que las editoriales presionan a los autores para que tengan popularidad, y esto hace que las obras vayan perdiendo calidad en el apuro de volverse más populares, como pasó con Shokugeki no Soma en sus últimos momentos, que agregó elementos muy exagerados, rompieron el universo en busca de buscar un poco más de popularidad, que nunca se logró porque la obra terminó con un final apurado y malo, casi cancelándolos. El punto número 4 es la falta de experiencia o talento, que también suele pasar que los autores tienen una buena idea, una buena obra, empiezan bien y después viene en debacle. Pasa por ejemplo con Nanatsu no Taizai, que empezó relativamente bien, pero después el universo y todo lo demás se fue rompiendo. No sé si el autor tenía experiencia en otro tipo de historias, no es como Togashi, que realmente tiene un talento excepcional para crear universos, historias y para enlazar los argumentos. En el caso de Nanatsu todo lo contrario, se derrumbó, se vino abajo y el final es un desastre por donde se mire. Esto también pasa con Boku no Hero Academia, donde el autor, por más que tiene buenas ideas y por más que va enlazando bien los arcos, falta explicar cosas, falta desarrollar momentos, falta ejecutar personajes y elementos que tienen su historia, que hacen que la historia termine con un sabor pobre o con un ritmo acelerado que no termina de gustar, o que a gente como a mí, que busco un poquito más de solidez en historias, se le nota por todos lados que hace agua o que se está apurando de más. Y el último punto, que vendría a ser como un extra, es el valor de imponer su final, que a veces no es tan bueno. Suele pasar también que los autores se apuran o que están muy apegados a su historia y que no quieren alargarla o acortarla además según las exigencias de la editorial, y esta idea a veces no es del todo buena o termina siendo un final no malo pero tampoco tan bueno. Podemos ver el caso de Yokusoku no Neverland, Kimetsu no Yaiba o Haikyuu, que son 3 shonen que terminaron este año, si mal no recuerdo, y que no tiene finales demasiado buenos. No es que la gente salió a aplaudir a la calle, qué bueno el final de estas series. Son finales promedio, no son malos, pero tampoco son buenísimos, tampoco se corresponde con el nivel que tenía la obra, sino que es un final por debajo de la popularidad inicial o el pico de popularidad que tuvo la obra en su momento. Que bueno, puede pasar, puede ser que el autor tenga una buena idea y la ejecutó mal, o se apuró, o tenía miedo de arruinar la historia y lo terminó antes de tiempo. En este caso la intervención de un editor puede ser buena idea porque puede ayudar a que la historia se ejecute mejor, pero no es la mayoría de los casos, o por lo menos no suele pasar, especialmente como ya sabemos en la Shonen Jump. Realmente, por más que uno hable de esto con el diario de lunes, es muy difícil crear una obra, mantenerla, mantener un ritmo, mantener una popularidad y al mismo tiempo cerrarla con un buen final. Al día de la fecha hay muy pocas obras que logran esto. Entre las que puedo contar son Fullmetal Alchemist, que es una obra perfecta, es como el shonen definitivo y uno de mis favoritos de todos los tiempos. Tenemos Hunter x Hunter, que también es muy bueno, pero como dije anteriormente, la salud del autor dificulta que la obra llegue a un buen final o que tenga un ritmo decente. Y finalmente tenemos One Piece, que tampoco terminó, pero según dicen los fanáticos que lo leyeron, tiene un ritmo sostenido entre arcos buenos, aburridos y más o menos. Como que va teniendo un ritmo decente y que se espera que tenga un buen final, o que se predice que solo puede llegar a un cierto final que va a ser bueno o que se corresponde con toda la popularidad que tuvo la obra en estos años. Obviamente hay shonen que son buenos, hay obras de la Shonen Jump que también son shonen que son buenos y que tuvieron buenos finales, pero no son este tipo de historias donde tenemos un protagonista aventurero que tiene poderes ocultos, que va juntando amigos, que se va de viaje, que tiene que buscar y cumplir una misión. Este tipo de historias de shonen que ya conocemos, que tienen en un principio una historia medio genérica y después se van diferenciando, generalmente no suelen llegar a buenos finales, o es bastante difícil que lo hagan. Así que bueno, esta es mi opinión, estoy esperando sus respuestas, leo sus comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós. Si te gustó el video, con un like y suscribiéndote me ayudas un montón a seguir haciendo contenido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.